Aló, bueno, muy bien. ¿Me escuchan, por favor? Buenas noches. Muy bien. Bien, sí. Creo que se centran. Ah, la cámara, ¿dónde quedó? Ah, ya. Listo, ya. Listo, sí. Sí, mi mayor, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo está? Bueno, muy buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo les ha ido? Bueno, bienvenidos. Ya. Entonces, para molestar. Bueno, muy buenas noches. Muy bien. Entonces, vamos a hacer como un pequeño recorderio. Listo, ¿cierto? Sí. Traje como esta situación gráfica de lo que es la caducidad y la prescripción, ¿cierto? Para que lo veamos como más gráficamente, ¿cierto? Ya lo vamos a ver enseguida. Entonces, recordemos de lo que vimos entonces. Vimos el tema de competencia, ¿cierto? De las personas que son competentes en la Policía Nacional. Vimos también lo que es la competencia prevención, que la competencia prevención se adelanta por cuánto término, por cuántos días. Cuando vimos que donde ocurre la novedad, ¿cierto? Lo adelanta 15 días. Muy bien, efectivamente son 15 días para adelantar esa competencia de prevención como tal. Vemos también que por el factor residual, ¿a quién le corresponde conocer esos casos que no están regulados en la Policía Nacional? Mi mayor. Subdirector general de la Policía Nacional. Efectivamente, muy bien. Eso es verdad, así es. Dijimos también, vimos, dígame en alguna causal que prueba tal situación, no se responsabiliza ese funcionario. Cuando vemos las causales de exoneración, ¿cuál es una? El hecho de que otro natural como tal el bien. ¿Eh? Cuando hablamos salía por orden contraria del reglamento, por el cierto, muy bien, esa es una situación. Okay. Responsable, mismos que o daño o pérdida causada los mismos, es uno, daño teórico. Cuando hablamos de elementos de la responsabilidad administrativa. El daño jurídico y... No. Eso es lo último que vimos. ¿Qué es eso? Ya? Eso efectivamente que cuando decimos aquí una conducta que crea un riesgo jurídicamente desaprobado, ¿cierto? Ese es lo que dice efectivamente mi mayor. Cuando hablamos de conducta hablamos de doble culpa, ¿cierto? Pero en sí el elemento de responsabilidad administrativa dice que es conducta que crea un riesgo jurídicamente desaprobado, ¿cierto? Ese es el elemento, ¿sí? Conducta que crea un riesgo jurídicamente desaprobado, ¿cierto? Esos son los elementos de la responsabilidad administrativa, ¿cierto? El otro, efectivamente,
lo que dijeron ahorita, el daño antijurídico o la pérdida causada a los mismos, ¿cierto? Y el último es la concreción de ese riesgo como tal, es decir, cuando hablamos de que es una conducta de resultado, ¿cierto? Muy bien, está perfecto la cuestión allí, muy bien. Decíamos también, pues, el tema de cómo se establecía el precio, ¿cierto? Entonces, hay tres formas de establecer el precio para determinar la cuantía en lo que se refiere a pérdida o daño de bienes, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las tres formas? De acuerdo al artículo 31 de la ley 1476. La que me iba. Lista general de precios, sí señor. Perito como tal, y el otro, dos cotizaciones realizadas en el comercio, muy bien. Señor, preguntan. Cotización, muy bien, sí, como dice mi mayor Juliana, dice cotización, peritaje, lista de precios, muy bien, lista general de precios. Lo que se refiere como tal a cotización más, dos cotizaciones, ojo, dos cotizaciones. ¿Vale? Muy bien, dos cotizaciones. ¿Y qué se hace con esa, no, con toda esa parte, ¿cierto? Cuando se hacen las dos cotizaciones, el precio que se establece para la cuantía será el promedio de esas dos, ¿sí? Como tal, entonces digamos, allí vale 1.000.000, allí vale 1.200.000. Se suman las dos y se divide por dos, y ese promedio será el precio que entrará a establecerse para el tema de la cuantía. Bueno, como para conocimiento general. Muy bien. Les quiero hablar de esta parte acá, porque considero pues que es importante también cuando hablamos del tema de caducidad y prescripción, como ponerlo gráficamente, ¿cierto? Para explicarles realmente cómo es que funciona ese tema de la caducidad y la prescripción, ¿cierto? Para que lo entendamos gráficamente. Mire, verá que cuando hablamos de los 10 años, porque efectivamente decíamos que de caducidad son 5 años y de prescripción son 5 años, ¿cierto? Para adelantar una actuación administrativa, ¿cierto? Pero ¿cómo funciona eso? Lo que yo les decía, que la caducidad de esta línea verde para atrás, ¿cierto? Para acá, decir hacia el inicio, ¿cierto? Miremos la flecha. Un inicio y un final, ¿cierto? Y que cómo se inicia una actuación administrativa por pérdida de daño de bienes, se inicia cuando es de oficio por queja o informe. Es decir, de oficio cuando pues una autoridad competente, las que vimos en el cuadro de allá de competencias por cuantía, ¿cierto? Conoce un hecho, lo ve. Simplemente el que hace, inicia la investigación administrativa si tiene competencia, entonces de oficio, es decir, a mutuo propio, inicia esa investigación por pérdida o daño de bienes, ¿cierto? Esa actuación administrativa, o sea, los que tienen competencia. De oficio es que sin necesidad que le informe, pero él percibe ese daño, pues simplemente inicia la investigación o la actuación administrativa, ¿cierto? Por queja, porque cualquier ciudadano puede poner una queja por pérdida de daños, ¿cierto? La actuación, correcto. Efectivamente, él llega y percibe, bueno, y esa panel o ese carro ya inició la investigación, ¿cierto? No, le dicen, no, no es iniciado. Bueno, entonces la puede iniciar o la inicia el pronto de competente, ¿cierto? De oficio de la misma administración inicia el proceso. Por si no se ha iniciado, que él lo perciba, lo inicia de oficio, ¿cierto? Muy bien. Por queja, cualquier ciudadano puede poner una queja por pérdida o daño de bienes, ¿cierto? Cualquier persona puede poner una queja como tal. Y por informe, si es pues efectivamente lo que hace normalmente uno como funcionario, informar la novedad, ¿cierto? Ok, muy bien. Eso es para demarcar de que hay un inicio, ¿cierto? ¿Cómo se inicia este tema? ¿Vale? Y desde que se informa de cualquiera de estas situaciones o de cualquiera de estas formas, inicia a correr el término que decíamos de la caducidad, ¿cierto? Miren esto, como lo decíamos. Entonces, la caducidad significa que es desde el momento que conocen los hechos, suceden los hechos, hasta el momento que tiene el Estado para aperturar la investigación administrativa. Entonces viene esta línea verde para significar de que cuando se apertura la investigación, ya lo que empieza a correr es un término ¿qué? De prescripción como tal, ¿cierto? Entonces eso es para significarlo gráficamente, ¿cierto? ¿Ok? Muy bien. Entonces se conoce acá, pero ¿por qué les decía yo que efectivamente tiene 5 años, pero lógicamente no se los toman todos, ¿cierto? Es porque aquí en esta parte, ojo, de esta línea verde para acá, ¿sí? De esta línea verde para acá, antes de aperturarse, pues proceden varias situaciones. Puede ocurrir que se haga un acta de compromiso y pues la persona que haga, pues pague, ¿cierto? Allí cancela y ahí termina, entonces no hay necesidad de qué? De aperturar, ¿cierto? Puede ocurrir que exista un auto inhibitorio también, ¿sí? A causa de esta acta de compromiso, ¿sí? O porque puede presentarse aquí también de pronto esas causales de exoneración de responsabilidad administrativa que vimos, ¿cierto? Si ya está eso demostrado, pues ¿para qué se va a aperturar la investigación, ¿cierto? O de pronto puede ocurrir que pagó la aseguradora, ¿sí? Y entonces, pues ¿para qué vamos a
agotar este camino donde tenemos que adelantar unos procedimientos, adelantar unos fallos. No, hasta aquí en esta parte de este término de caducidad tiene la administración para adelantar todos esos temas, ¿sí? Sin necesidad de aperturar una investigación administrativa. Por eso se los quería mostrar gráficamente, porque es mejor y más sencillo de esa manera de mostrarles para que ustedes vean cómo es. Muy bien, ok. Y también recuerde cuando hablamos de la averiguación previa, que es cuando hay dudas sobre la pérdida o el daño, ¿cierto? Entonces puede ocurrir acá lo siguiente. Que haya duda, el caso que poníamos, de la persona que le pasa revista en su almacén de armamento, ¿cierto? Se perdieron ciertas vainillas utilizadas de pronto en un polígono, pero no encontraron en su momento el soporte documental. Pero él dice, no, yo los tengo ahí que investigamos en el archivo de gestión documental. Efectivamente, se inicia la averiguación previa y allí establecieron que en el archivo de gestión documental se encuentra ese documento soporte donde se gastaron esas 200 vainillas, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre allí? Pues simplemente se archiva y no se adelanta una investigación administrativa, ¿cierto? O puede ocurrir lo siguiente, que efectivamente, a causa de esa averiguación previa, verificaron y no se encontró el soporte. Entonces, ¿estamos hablando de qué? De una pérdida, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer? Ahí queda la única solución es aperturar esa investigación administrativa, ¿sí? En este caso, donde esa duda persistió, esa duda se mantuvo y por el contrario se confirmó de que efectivamente sí hubo una pérdida o un daño, ¿sí? Entonces, en ese caso se apertura la investigación. Muy bien. Entonces, una vez se pasa el informe, se hicieron todas estas situaciones, no es necesario averiguación previa porque hay certeza de que hay pérdida y daño, de que aquí la persona no quiso pagar, por ejemplo, no se adhirió, no firmó un compromiso ni nada de esto, ni tampoco de pronto la aseguradora pagó el daño o la pérdida, ¿cierto? Entonces no le queda otro camino a la administración, sino que aperturar la investigación administrativa una vez ya se agotó todo este camino, que no significa que sean 5 años, sino que esto puede ocurrir incluso en 1, 2, 3 meses, ¿cierto? Sin necesidad de que nos vamos hasta este tiempo, ¿listo? Entonces ahí se apertura la investigación. Aquí como sale esta situación, se interrumpe ¿qué? La caducidad, ¿sí? Y empieza a correr a partir de este momento ¿qué? La prescripción. Y esta fecha significa el tema de que tiene 5 años de qué? Para investigar y para fallar como tal esa situación administrativa, esa situación administrativa como tal. Entonces se tienen 5 años para tomar decisión, ¿cierto? Cuando hablamos de esos procedimientos, recuerde que hablamos de 3 procedimientos, ¿cierto? Hablamos de averiguación previa, ¿cierto? Hablamos de procedimiento abreviado y hablamos de procedimiento ordinario, ¿cierto? Muy bien. Entonces vemos que esa averiguación previa solamente se da ¿qué? Cuando estamos dentro de ese término de la caducidad, ¿cierto? Es antes de aperturar, ¿cierto? Mientras que cuando se apertura, hablamos de 2 procedimientos. O puede ser un procedimiento abreviado o puede ser un procedimiento ordinario, ¿cierto? Que dijimos que el procedimiento abreviado, ¿quién lo adelanta? Jefe de dependencia administrativa, ¿cierto? Muy bien. Y el procedimiento ordinario, sí, el resto de esas autoridades que tienen la competencia, ¿cierto? Muy bien. Entonces, esa es la situación con este esquema, pues para que ustedes estuvieran más claro qué es la caducidad y qué es la prescripción, ¿sí? Entonces, era para aclarar ese punto. Muy bien. ¿Qué otros, antes de pasar de pronto al tema subsiguiente, que es el tema de servicio militar, qué otras situaciones de pronto quedaron de pronto pendientes, en el tintero como que no está claro, como que requeremos de pronto reforzar para mirar allí como tal? ¿Qué de pronto tenemos? ¿Qué dudas tenemos de pronto de una vez? Aprovechar este momento para hacer ese repaso, ese recorderis. Tenemos, si de pronto las personas que están en virtual, si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia. 2 como tal, bueno, dice ya, bueno. Perdón, mi mayor Carol Díaz. Está viendo la aclaración de que es el tema. Ok, muy bien. De 2, listo. Respondió que de 2 como tal cuando hablamos del procedimiento abreviado. Muy bien. Está respondiendo también participando como tal allá en ese tema. Muy bien. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Hoy vamos a ver ese tema. Seguimos después con el tema del servicio militar. Y tenemos, pues, digamos, un test de unas preguntas como para hacer de pronto el balance de cómo estamos, ¿cierto? Entonces, no sé si hacemos los 2
al finalizar o hacemos de una vez el del I-1476? ¿Cómo les gustaría como tal mejor? ¿El de la 1476? Sí. A las personas por virtual, enviémosle la I-1476, por favor, del cuestionario del I-1476, por favor. Muy bien. Sí, entonces enviémosle de una vez a los señores mayores que están por virtual, enviémosle a ellos entonces de una vez también el test de 1476. Bueno, vámonos repartiendo y ahorita y al final entonces lo verificamos a ver cómo estamos de esos conocimientos. No, esto solamente es como para medir conocimientos, corregir y le queda a ustedes de todas maneras el tema como tal, pero es bueno para no hacer el balance, ¿no? Apenas la B. Sí, correcto, muy bien. La B. La B. De la primera. Los jefes de petición administrativa conocen las actuaciones administrativas por pérdida de bienes en la siguiente cuantía. Entonces es inferior a los salarios mínimos. Que está el sonido no copia, dice que está 5.2. No, 5.1. Traducido al español. Bueno. Entonces, segundo es la B, ¿no? Segundo es la B. 5.2, pero 5.1 es más de 5.2B. La primera D, sí, correcto. Mayor bitrago. La primera, la D. Inferior salario. Muy bien. La segunda es la B. Averiguación previa, procedimiento abreviado y procedimiento ordinario. Muy bien. La 3. De las siguientes, ¿cuáles son las causales exonerativas de responsabilidad administrativa de la ley 1476? La, sí, sí, claro. Fuerza mayor, caso fortuito, el hecho de un tercero y el deterioro natural uso legítimo del bien. Mire que transparente. No había cáscara por ningún lado. Alguien contestó, cuando vemos las causales allá solamente, caso fortuito, fuerza mayor, hecho un tercero el la muerte en sí como también. Aquí, ahí.
Sí, sí. Sí, bueno, buenas noches, sí. Confirmamos sonido, por favor. Confirmamos sonido, señal, por favor, están amables. Aló, aló. Muy buenas. Aló. Aló, sí. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Mejor? Ok, ok, muy bien. Perfecto, muy bien. Aló, aló, aló. ¿Aquí cómo escuchan, por favor? Señal. ¿Sí? ¿Y ahí cómo? Listo, ahí sí. ¿Cómo vamos? ¿Sí? ¿Ahí? ¿Sí? Listo, perfecto. Ok, muy bien. Listo. Volvió el sonido. Bueno, muy bien. Entonces, llegamos con la cuarta. De acuerdo con lo establecido en la ley 1476, los siguientes son los factores que determinan la competencia. ¿Cuál le marcaron ahí? La de cuantía del daño de la pérdida y la unidad o dependencia donde se encuentre en inventario el bien. ¿Están seguros? Sí, esa es la de, efectivamente. Muy bien. ¿Cómo que contestaron allá? Estamos en la cuarta y la D. La D. Sí, porque hablamos que eran la cuantía y la unidad donde está inventario el bien como tal, ¿cierto? Que es lo fundamental. Recordemos siempre eso. Ahí no hablamos nunca de jurisdicción ni nada, sino donde está inventario el bien como tal para la competencia. Bueno, muy bien. Cuarto de la D, perfecto, sí. Cuarto de la D, así es, muy bien, ok. Sigamos. Quinto, de las siguientes, ¿cuáles son las circunstancias para aperturar una derivación? Previa. Previa. En caso de duda, sobre la existencia de pérdida o daño. Así es, efectivamente. La quinta es la C. Muy bien. Y esta. ¿Por cuánto término se adelanta el factor de competencia de prevención? 15 días, muy bien. O sea, la B. La B para el número sexto, la B. La B que son 15 días. Son 15 días. Recuerde que era cuando no tiene la competencia para adelantar, pero está en el lugar, lo adelanta por 15 días. Correcto, muy bien. Ok, perfecto. En el siguiente es donde hablamos que era el orden exacto cuando hay un vacío en la norma, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta el principio de integración normativa, tenemos lo siguiente. ¿Cuál le marcaron allí? ¿La D? Es la D. Ojo, porque hablamos de un orden, recuerden, ¿sí? Código de Contencioso Administrativo, Código de Procedimiento Civil y Código Penal Militar. ¿Listo? Entonces es la D. En un orden. Por eso hablamos en su orden, ¿cuál es? ¿Cierto? Como decíamos allá, Código de Contencioso Administrativo, Código de Procedimiento Civil y Código Penal Militar. La séptima es la D. Ok. En el 8, el competente para adelantar una actuación por el factor residual, ya hemos dicho que era el D. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien marcó algo diferente? No. ¿Y en los daños virtuales marcaron algo diferente? Ah, bueno, en el 8, sobre el factor residual, hemos dicho que era el señor subdirector general cuando no estaba regulado el tema, y ahí fue le pusimos el ejemplo de telemática como tal, cuando supera los 2 salarios la pérdida de ese bien, de la oficina de telemática, es decir, nivel central. ¿Listo? Ok. ¿Cuándo se aplica la ley 1476 para los destinatarios? Entonces decimos que es cuando qué. La C. La C marcaron, sí. Ok. En la novena es la C como tal para, por favor, de esta manera virtual, la novena es la C. Décimo. ¿Cuáles de las siguientes son las causales? Ah, no, perdón, esta sí. Ha sido una duda como tal. Bueno, esa sí no la vimos como. Pero bueno, la recordamos, porque ese fue el último título. Entonces, en este caso, bueno, sin embargo, ¿qué marcaron? A todas estas. ¿La qué? La B, la A, ¿qué más? La B.
No, ya le explico por qué. ¿Cuál puso mi mayor? ¿La A y la qué? La A y la D. Entonces, bueno, le explico tres las causales, ¿cierto? Así corriendo. Porque quien puso la falta de competencia para investigar, la falta de competencia para investigar, se equivocó. Efectivamente. En el 10. ¿Por qué? Porque efectivamente, aunque una autoridad, ¿cierto?, adelante investigación creyendo que la tiene, como por ejemplo el caso de una moteditra y está en un departamento, él dice, la adelanta sin haber de pronto indagado a dónde está inventariado, ¿cierto? Pero adelanta la investigación hasta cierto punto y dice, no, realmente no somos los competentes porque ya por ahí se enteró y efectivamente no es, simplemente que hace remitirse a la competente y ese competente sí falla, entonces no hay nulidad por eso. Realmente, en ese caso, la nulidad sería por quien falle, más no por la persona que adelanta la investigación, no por investigar, sino por fallar, ¿listo? Sin tener la competencia, ¿cierto? Entonces, en este caso, realmente, la nulidad como tal es la D como tal, porque la comprobada existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso, ¿listo? Eso es una causal de nulidad. La A no, ¿por qué no sería? No, se desconoce quién tenía asignado el bien. Entonces, una es una... No es, bueno, listo, pero cuidado. No, les voy a decir, lo que pasa es que realmente ese punto no lo vimos, de cual mi... Bueno, listo. Ya, listo. Pero cuidado. Cuando hablamos de nulidades, les voy a explicar, cuando hablamos de nulidades, están directamente relacionados en la ley, ¿sí? Muy bien. Entonces la ley nos dice, primero, no tener la competencia para fallar. ¿Listo? Esa es una, ¿listo? No tener la competencia para fallar. Es correcto, ¿listo? Muy bien, no tener competencia para fallar. Dos, cuando hay vulneración del principio de jerarquía. Vulneración del principio de jerarquía, ¿sí? Es la segunda. La otra es la que nos dice, ¿sí? ¿Señor? Lo que dijimos, ¿qué dice el principio de jerarquía? Es correcto. Entonces, no, entonces, por ejemplo, en ese caso, por ejemplo, es una cáscara. ¿Se me entiende? Ojo. No, o sea, no es una cáscara, es una pregunta que los puede desviar de conocimiento como tal. Pero para que tengan cuenta, ojo, para que tengan en cuenta de que efectivamente si les llegara a salir de pronto que por la falta de jerarquía por el tema del perito, no aplica realmente. ¿Qué pasa? El perito no tiene nada que ver, es decir, él es un ajeno al proceso, es tercero, y esa persona solamente pone el conocimiento, no más, y el conocimiento técnico no más, ¿sí? Es en ese caso no más, ¿listo? Listo, muy bien. Y pues la otra de las causales es la que dice como tal al final, que es la competencia de asistencia de los sustanciales que afectan el debido proceso. ¿Sí, señor? Porque no está establecida como una causal de nulidad. Claro, pero entonces no dice como tal causal de nulidad como tal así, pero sí es una violación al debido proceso. ¿Sí me entiende? Pero es taxado que dice por vulneración al debido proceso. ¿Listo? Claro, pero entonces no lo dice por el solo hecho de decir la falta de notificación, no, sino por la violación al debido proceso. ¿Se entiende? Ese es, bueno, es un factor distractor, ¿no? Como tal, entonces son taxadas esas como tal y están establecidas netamente en la ley. Bueno, ok, muy bien. Sigamos con el punto número 11. Ojo, los subcomandantes de Policía Metropolitana o Departamento de Policía conocen en primera instancia cuantía, ¿cuál es? ¿De 2? Mi mayor, ¿qué puso? La B, muy bien. El 11 es la B, 11B. Muy bien, sí. 11B. Y la última. Ya los querer. ¿Cuál es? ¿La sexta? ¿Está seguro, mi mayor? Ninguna de las anteriores. Ninguna de las anteriores. Ninguna de las anteriores. Recuerda cuando yo les dije, ojo.
Es correcto. Ojo, cuando vayan a hablar de jefe, no es cáscara, es una distracción como tal, pero ¿se acuerdan que no, porque no es cáscara? ¿Sabe por qué no? Porque yo se lo advertí. Antes de, yo les dije, pilas con esto. Ah, es correcto. Los jefes de dependencia administrativa solo conocen inferiores a 2 salarios mínimos, ¿cierto? El jefe del área administrativa de una escuela, escúcheme, los jefes del área administrativa solamente tienen competencia ¿quiénes? Los jefes de área administrativa de quién? De las escuelas de policía, ¿listo? ¿Se acuerdan que yo les dije, ojo, cuando de pronto van a conducir con el tema, que solamente es el jefe de la administrativa de las escuelas como tal, ¿oyó? Entonces, tengan en cuenta, ¿esto sirve para qué? Para hacer el sondeo y estar seguro como tal. ¿Mi mayor? Nada, no, simplemente era pues para estar concentrados, pero es para estar como tal pendientes, ¿cierto? Y esto sirve pues para referencia, ¿listo? Entonces se lo guardan ustedes ahí, lo tienen en cuenta y pues hacen las correcciones personales como tal, pues para lo que tengan en cuenta, ¿yo? Muy bien. Mucho usted, mis mayores virtuales 11D, sí señor, y 11D, perfecto, sí, así es. 11B y la 12D, señor, mi mayor. Ah, bueno, muy bien. Cuando hablamos de la competencia, mi mayor pregunta que por qué los de las escuelas, jefe de escuelas sí tienen competencia. Entonces les digo yo, cuando hablamos de la competencia es una competencia que la asigna directamente la ley, ¿cierto? Y entonces cuando uno se refiere allá en el artículo 21 de la ley 1476, dice de 2 a 150 salarios. Julanos, también los jefes del área administrativa de las escuelas de policía, porque está en la ley explícito como tal, porque lo escribieron así como tal. Recuerde que yo les dije es que la única parte donde hay como una interpretación o que tocó interpretarlo es con respecto a los jefes de dependencia administrativa, ¿sí? Como tal. Entonces, para que tengamos en cuenta esa parte. Y eso no lo hace Antonio Incapié como tal en un examen, lo hace también el IFES o cualquiera, pero es que toca leer muy despacio, analizar el examen, ¿cierto? Antes de responder como tal. Muy bien, ok, perfecto. Vamos a seguir ahorita, listo, ahí terminamos y ya seguimos con el próximo tema. Ah, bueno, ¿a qué hora es el break? ¿Ya? Ah, listo, perfecto. Y no aprovechamos el tiempo, perfecto. Ah, no, eres mi mayor salseo con el break, con el este, no. Ah, bueno, ¿y mi mayor no viene hoy? No. Mi mayor salseo, ¿no? No viene, no. Ah, bueno. Entonces, después, pues de todas maneras le dejamos que, no sé si lo puedo dejar con alguien del examen de pronto para que, ¿cuánto nos faltarían? Ah, pues yo le dejo este paquete. Para que parte usted, Panilo. Hacen la valoración ahí como tal, pues que les sirvan a ellos para que ellos hagan su evaluación. Muy bien. Vamos a empezar con el tema entonces de reclutamiento, ¿sí? De servicio militar como tal. Esta ley aparentemente nueva, ¿cierto? Es del 4 de agosto de 2017. Hablamos de la ley 1861. No es tan compleja, por así decirlo, de la ley 1476. Esto simplemente son términos, derechos, ¿cierto? Edades, de pronto, prerrogativas como tal. Entonces, es lo que toca tener como en cuenta allí en ese sentido. Esta ley de 861 pues entró en vigencia el 4 de agosto de 2017. Siguiente, por favor. Muy bien. La Constitución Política, en el artículo 216, nos habla de la integración de la fuerza pública, ¿cierto? Ley 1861 de 2017, mayor. Ah, sí, regresamos, por favor, que no toman caso a tomar nota de la ley. Ley 1861 del 4 de agosto de 2017, es decir, por la cual se reglamenta el servicio militar de reclutamiento, control de reservas y la movilización. ¿Listo? Ley 1861. De servicio militar obligatorio. Esto es una reforma que hubo, creo que esta la sacó el grupo Mira, si no estoy mal, el partido político Mira, fue los gestores de esta ley, si no estoy mal, en esa época, ¿no? Muy bien. Siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, el artículo 216 de la Constitución Política nos dice que la fuerza pública está integrada de manera exclusiva por ¿quiénes? Por las fuerzas militares y la Policía Nacional. Y en una segunda parte, un segundo inciso, nos habla de la obligación que tenemos todos los colombianos de tomar las armas en determinados momentos, ¿cierto? Entonces se toma como un servicio militar obligatorio. Y dice pues que la ley determinará las condiciones que en todo tiempo eximen del servicio militar y las prerrogativas, ¿cierto? Y por eso, pues es el fundamento legal para haberse creado o haberse proyectado esta ley 1861 del 4 de agosto de 2017. El fundamento legal o constitucional como tal
Es el artículo 216 de la Constitución Política. ¿Sí? Ok. Siguiente, por favor. ¿Qué nos dice esta ley? Pues lo mismo, en el artículo 4 está desarrollando ese fundamento que acabamos de hablar de la artículo 216 de la Constitución Política, ¿cierto? Miren allí lo principal y lo particular de esta ley, que es como lo nuevo, lo novedoso, y es que indica de que la mujer podrá prestar el servicio militar de manera, pero voluntaria, ¿sí? De manera voluntaria, no es obligación. La ve aquí como tal, de que el servicio de la mujer es voluntario, ¿cierto? Y será obligatorio solamente cuando el gobierno lo establezca. La Policía Nacional en este momento va a ser la pionera en este tema. Recién salió una directiva, ¿sí? Y esa directiva son 50 personas por ahora, pero solamente en Bogotá. Solamente en Bogotá, ¿sí? Sí, claro, porque ellas tienen unas funciones. ¿Quién sabe pues, cómo los va a distribuir? Porque van a quedar en la metropolitana de Bogotá. Claro, ellos creo que inician en septiembre, si no estoy mal, su formación, que son por 90 días para el tema de la instrucción, ¿sí? Entonces son 50 damas que van a ingresar a la Policía Nacional para ese tema. Están en ese tema de incorporación, ya le dan la responsabilidad pues de incorporación a la metropolitana de Bogotá y a todas las entidades pues que correspondan como tal. Son 50 damas, ¿cierto? Claro, ya lo vemos adelante, es decir, y lo vemos más adelante en los derechos, ¿cierto? Esta ley tiene muy buenas prerrogativas, diferente de las otras normas. Ya quien presta servicio militar obligatorio, pues tiene muy buenas prerrogativas como tal en esta ley, ¿cierto? Y lo vamos a ver, tanto los hombres como mujeres tienen los mismos derechos, ¿cierto? Y las mismas prerrogativas una vez cumple con ese ciclo de servicio militar obligatorio, ¿cierto? Se hablaba del tema, digamos, cuando se despidió esta norma, esta directiva es, bueno, en caso de que una niña esta quede en estado de gestación, ¿qué? ¿Cierto? ¿Qué se hace como tal? ¿Cierto? Pero lógicamente la policía tendrá que atender lo normal y periódicamente, como no es una causal de no actitud, sino que pues tendrá que de pronto prestar el servicio en oficina, alguna cosa, mientras que cumple el ciclo de los 12 meses, ¿cierto? Pero no, pues no se va a excluir de la policía por ese hecho, ¿cierto? Hay que tener un tema que es una protección especial, como fuera de protección especial, ¿cierto? Donde tendrá que hacer ¿qué? Pues de pronto no tanto lío, sino el tema de la atención, digamos, de las primeras, de la licencia como tal de maternidad y demás, ¿cierto? Porque ahí sí ya. Hospital Central de Policía y todos los temas como tal, ¿cierto? Pues. Lo mismo, 12 meses como tal. Como son la exigencia. Otra cosa, aquí no se va a hablar, es correcto, van a ser bachilleres, por ende, entonces van a ser 12 meses, ¿cierto? Ya vamos a ver más adelante. Seguramente, claro, tocar hacerlo, porque pues por el fuero como tal de protección. Señor, le hace una pregunta. La policía de pagar eso, parte de licencia, claro, dado caso como tal, pues de pronto la licencia, lo pienso un poco porque digamos ellos no en ese momento no tienen una relación laboral con la policía, ¿cierto? Como tal, no tienen salario como tal, tienes una bonificación, que es diferente. Ahí lo que de pronto será el tema del parto, ¿sí? Sí, porque eso sí va allí inmerso como tal. Pero no el tema de licencia porque no tiene subordinación como tal, ¿cierto? Entonces allí no aplicaría de pronto el tema de pagar licencia. Pero sí habría que garantizar los servicios médicos. Lo mismo ocurre, digámoslo así, cuando una funcionaria de la Policía Nacional, ¿cierto? Se requiere pronto aplicarle una medida discrecional o retirarla, pero está en estado de gestación. Toca esperar de que termine su tiempo, su licencia y demás, y así sí es efectivo ese retiro, pero toca garantizarle por fuero especial de protección como tal, ¿sí? Porque es una persona de especial protección en estado de gestación como tal, ¿sí? Entonces, muy bien. Estas damas, efectivamente, como decimos, tienen las mismas circunstancias y todos los estímulos y demás como establece esta ley, es decir, para hombres y para mujeres. ¿Listo? Muy bien. De la ley, sí. Cuando hablamos de todo esto, es de la ley 1861. Bueno, ok, muy bien. En rojo puse esto para resaltarlo. ¿Por qué? Porque allí hay una prohibición expresa por parte de la fuerza pública de hacer las temas de las batidas para el tema de reclutamiento, ¿cierto? No tanto la policía, sino especialmente para quién, para el ejército,
porque ellos ya hacían sus batidas y prácticamente duraba una persona ya 2 o 3 días mientras que le resolvían. ¿Y eso en qué se convertía? En una retención ilegal. Iniciando porque ellos no tienen, ¿qué? Facultades de policía judicial. Ellos no tienen facultades de policía judicial. Entonces, eso lo había dicho ya la Corte. Sin embargo, venían haciendo como caso omiso. Entonces, ¿qué hizo el legislador? Dijo, ya queda aquí totalmente prohibido, ¿cierto? Entonces ya uno ve pues, los soldados ya en Transmilenio y otras partes, pero solamente tomando datos, no pueden llevarse a nadie. Así la persona, sea remiso o sea una persona que no ha pagado el servicio militar, simplemente tiene que dar una boleta de citación como tal, pero no lo pueden llevar en los camiones como hacían anteriormente. Entonces queda expresamente prohibido ¿qué? Las batidas. ¿Listo? Totalmente prohibido como tal. Muy bien, siguiente. Hay un tema acá, ojo, tened especialmente cuidado con esto. Una cosa es la obligación de definir situación militar y otra es tener que prestar el servicio militar de manera física, ¿cierto? Ojo. Entonces, todo colombiano desde los 18 años hasta el día que cumpla los 50 años de edad tiene la obligación de definir situación militar. ¿Definir situaciones qué? Pues que me den la libreta de segunda o de primera, ¿cierto? Pero especialmente definir la situación que ya sea de primera o de segunda clase, ¿sí? Es lo que toca resolver como tal, hasta los 50 años de edad. Ese es el límite para definir situación militar de acuerdo al artículo 11 de esta ley 1861, ¿sí? Entonces, para que tengamos, que no nos vamos a confundir con definir situación militar y prestar el servicio militar. ¿Listo? Es la gran diferencia, ¿listo? Ok, entonces, desde 18 hasta... Ah, sí, efectivamente todo varón colombiano como tal. A veces pues se entienden unas cosas que se dicen de pronto, porque es definir la situación, porque cuando hablamos de obligación, es para los hombres, tienen la obligación como tal. Las mujeres no, porque recordemos que es voluntario. Esa es la gran diferencia, ¿listo? Entonces, por eso es que dice varón, en ese sentido. De acuerdo al artículo 11. Acuérdense que eres servicio de primera o de segunda clase, ¿sí? Ok, siguiente, por favor. Ya lo vamos a ver enseguida. Hay un límite como tal, y ya mi mayor. Claro, pues lo que pasa es que, ojo, ya vamos a ver más adelante, es una obligación, ¿cierto? Definir la situación militar como tal, ¿cierto? O sea, hasta cierta edad, vamos a mirar, que tiene la obligación y es donde toca presentarse a definir la situación. O sea, usted tiene la obligación de cúmplame 18, tengo que ir a los batallones como tal, obligación como tal, para definir. Puede ser que sí, ¿se me entiende? Por sorteo puede ser, depende la cantidad que necesiten, ¿cierto? Porque hay veces que hay sobrantes y se dicen no necesitamos más y la gente sobra y no les hacen esa situación. Pero si es obligación, ya lo veremos más adelante, que incluso es obligación de inscribirse. Una vez tiene 18 años, ellos ya crearon una plataforma y demás, y hay que inscribirse nomás cumpliendo los 18 años. Cuando ya no, o sea, la persona tengo que ya pasar rato por ahí. Si no, la persona como tal se inscribe cuando tenga 18 años, tiene que la obligación. En los colegios incluso tienen la obligación de hacer ese tema, ¿sí? Y lo hacen, efectivamente. Y vamos a ver también unas causales de exoneración para no prestar, y vamos a ver también cómo se suspende esa obligación también. Eso todo lo vamos a ver aquí adelante, ¿sí? Muy bien. Muy bien. Definir es solo tener la libreta. Correcto, sí. Definir es para resolver el tema de la libreta como tal. Ok, muy bien. Lo que dice mi mayor... No, pero ella aclaró ahorita que no se llama Juliana, mi mayor, sino... Mi mayor Carol, correcto, muy bien. Mi mayor Carol. Ok, muy bien. Entonces, miren, de acuerdo al artículo 12, pues también hay unas causales para exonerarse de prestar el servicio militar, ¿cierto? ¿Cuáles son las causales? El hijo único. Hombre o mujer. Si es hijo único, se salvó de prestar servicio militar obligatorio, ¿cierto? El hijo único como tal. Ah, no, sí. Vamos a ver más adelante que aunque es una exoneración, también la persona voluntariamente puede decir, no importa, me voy a prestar servicio militar, ¿cierto? Ya no hay nada que hacer. Después de que vaya, ya no hay tu tía que valga. Manito, preste servicio, ¿cierto? Entonces, tiene esa oportunidad de hacerlo. Muy bien. Quienes acrediten la existencia de una unión marital de hecho, ¿cierto? Ok. Si no acreditan, bueno, mi vaya. No, 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 no. O sea, ojo, estas son varias situaciones. O sea, no soy hijo único, somos 2 y 3 en la familia, pero tengo esta condición. ¿Sí?
O sea, el solo hecho de ser hijo único ya me salvó. Pero esto es para, así hayan varios en la familia, tengo esta condición de unión marital de hecho constituida, ¿cierto? Claro, es que esto, mire, vea. Es una causal aparte, mi mayor. No, y está bien, le explico. Es otra parte, digamos. Digamos, la cita de la siguiente manera. Tenemos dos personas diferentes acá para prestar el servicio militar, ¿cierto? Uno es hijo único, ¿cierto? Y este es de otra familia, ¿cierto? Y aquí somos 3 o 4 hermanos, ¿cierto? Pero yo discuto o alego más bien y compruebo de que convivo ya en unión marital con otra persona, ¿cierto? Entonces, a esto lo exonera porque es hijo único y a este señor porque está demostrando que tiene una causal o que es unión marital de hecho, ¿cierto? Son casos distintos, efectivamente. Todos estos son casos distintos. O sea, me puedo librar por aquí o me puedo librar por allá, ¿cierto? Más o menos así, mi mayor. ¿Listo? Señor, con mucho gusto. Señor. Claro, se puede considerar de un núcleo familiar. ¿Se me entiende? Ah, claro, pero ser un hijo único de ese núcleo familiar que es mi madre, ¿cierto? Mi señora madre, yo no, él puede tener muchos hijos, pero soy hijo único aquí en este hogar, ¿sí? Válida, puede ser válido, efectivamente, claro. Al análisis de concreto, concreto puede ser válido como tal, ¿cierto? Muy bien. Ah, bueno, como cultura general, ¿cómo se puede mostrar la existencia de una unión marital de hecho? Hay 3 circunstancias. Una es por conciliación, ¿sí? Conciliamos en una oficina de conciliación normal y decimos, tenemos unión marital, es una forma de mostrar la unión marital, ¿cierto? De constituirla. Otra, por escritura pública ante una notaría, ¿sí? Y la otra es por sentencia judicial, ¿sí? Entonces son 3 circunstancias como se puede mostrar la existencia de una unión marital de hecho. ¿Listo? Ok, muy bien. Claro. Una es por escritura pública, ¿cierto? Otra por conciliación y la tercera es por sentencia judicial, ¿sí? 3 circunstancias como las puedo yo demostrar la unión marital, de hecho. Sentencia es cuando tocó a las malas ir hasta allá. Especialmente cuando hay liquidaciones. Convivieron tanto tiempo, nunca fueron a notaría ni nada por el estilo. Entonces van hasta un juez para que él diga que existió una unión marital, ¿cierto? Cuando dice el uno del otro, dice, no, yo no he convivido con este señor, entonces, o este señor, y tiene que irse a demostrar eso ante un juzgado. ¿Listo? Por conciliación escritura es porque hay voluntad de las partes y lo pueden hacer ante esas instancias. Cuando hay litigio o controversia, se dan ante los juzgados. ¿Sí? Ok. Esta es más fácil, pues los casados que hagan vida conyugal. Simplemente es demostrar su registro civil de nacimiento de matrimonios que están casados, mi mayor. Pero si no convive. Porque de hecho incluso, no sé si ustedes ya lo vieron en la parte prestacional, les adelanto, el hecho de que solamente convivan y sean casados, no quiere decir que le va derecho incluso a tener en la parte pensional. Ahí sean casados, toca demostrar una convivencia continua de 5 años. Continua de 5 años como tal. Si llegan a decir, no, ellos ya no. Claro, efectivamente. Bueno, es otro tema distinto. Es decir, es donde efectivamente hay una separación definitiva de cuerpos. Ahí sí no aplicaría, ¿cierto? Siguen casados, pero tienen ese vínculo de afectividad y demás, pero por circunstancias propias del servicio, pues convienen techo y lecho aparte, pero siguen con esa convivencia. Cuando sale Franco o con vacaciones, va siempre a ese hogar como tal, porque esa es la esposa, ¿cierto? Entonces siempre tienen esa vocación o esa intención de convivir siempre, pero cuando ya se separan definitivamente, ahí es donde, ahí separan de cuerpos, es donde efectivamente ya no existe esa vida conyugal, ¿cierto? Adelantándome al tema que les seguramente les van a dar del tema de prestaciones, tema pensional, ¿listo? Ok, muy bien. Vamos a ver más adelante que ese que ya se llamaba Carlos y ya mañana se llama Vanessa, Jessica o algo, no sé. Entonces también esa cuestión también aplica allí. Muy bien. Sí, efectivamente lo vamos a ver más adelante. Mi mayor pregunta que si la objeción de conciencia también es aplicable para causas de exoneración. Precisamente, aquí lo vemos aquí en un cuadrito verde, que dice los objetores de conciencia. Las personas que digan, yo soy de tal religión y no puedo tener armamento, no puedo de pronto enfrentarme a otro ser humano. Entonces son objetores de conciencia, efectivamente también son las personas. Ok. Otro que pueden exonerar, dice la ley, a los padres de
familia. Los padres de familia también es una causal para exonerarse de qué? De prestar el servicio militar. ¿Listo? Los padres de familia. Ah, sí, efectivamente. Ah, no, pero de todas maneras, si es padre de familia, entonces, registro civil de nacimiento, soy el papá de este niño. Ah, no, efectivamente exonerado de prestarle el servicio militar. De prestar el servicio militar, mi mayor. Efectivamente, vamos a ver más adelante que dentro de las fuerzas militares, la pregunta, bueno, mi mayor pregunta es que si hay alguna, por ejemplo, estandarizado para determinar cuáles son los temas que pueden ser producto de objeción de conciencia, ¿cierto? Muy bien. Entonces, me adelanto a la respuesta y al tema porque, pues, efectivamente, hay un comité para resolver esos temas de objeción de conciencia, ¿cierto? Entonces, ya determinan esa situación, qué es eso y si procede o no procede esa situación, ¿listo? Entonces, lo reglamenta también la ley, que deben tener esos comités para resolver esas temáticas. Bueno, ok. También dice que las personas en situación de discapacidad, pues por obvias razones, esas personas no podrían prestar, imagínense una persona con este desorden psíquico de pronto y darle un fusil. Acá con todo el batallón, muy bien, ok, sigamos. El huérfano de padre o madre, ¿cierto? Que atienda a sus hermanos, desde luego, ¿cierto? Si una persona mayor de edad y esos hermanos menores no tienen otra forma de sustento, pues tendrán que efectivamente exonerarse de prestar el servicio porque esa persona está haciendo su sustento lucrado por parte de su hermano, ¿cierto? Entonces, esas personas que tengan a su cargo hermanos, ¿cierto? Muy bien. El hijo de padres incapacitados para trabajar o mayores de 60 años. La obligación alimentaria de nosotros como hijos está respecto a nuestros padres cuando son mayores de 60 años y no tienen trabajo, ¿cierto? O cuando son incapacitados. Entonces, es donde existe respecto de quién tenemos una obligación alimentaria, respecto de nuestros padres cuando ocurre esto, que son mayores de 60 años o son incapacitados. Para atrás, bajar, ¿cierto? Y que no tienen ningún sustento legal, ¿cierto? Entonces ahí nosotros como hijos respondemos por nuestros padres, ¿sí? Siguiente, por favor. Causales de exoneración, ¿no? De servicio militar. Perdón. Ahí, démosla ahí, por favor. No, atrás, por favor, que mi mayor está mirando acá. Muy bien. Lo exoneran de prestar servicio militar. No aplica. De hecho, incluso, digamos, en la Policía Nacional o cualquier fuerza, funcionario soltero, ¿cierto? Sin hijos, sin esposa, sin nada. Podrían ser beneficiarios los padres, pero tienen que demostrar ¿qué? Dependencia económica, ¿sí? Dependencia económica. El solo hecho de que falleció el hijo, no tuviera hijo ni nada, no le da esa creencia o ese derecho a los padres de reclamar la pensión de sobrevivencia, no. Tienen que mostrar dependencia económica, ¿sí? De que sin ese dinero que ingresa por parte de su hijo, va a mejorar su calidad de vida o va a mejorar su situación como tal de supervivencia, ¿sí? Entonces, en el caso. Pero ahí también hay como una controversia con el salario mínimo vital, porque mientras que para usted el mínimo vital puede ser un salario mínimo para mitad, ¿sí? Entonces creo que también eso también entra ahí a jugar ese... Sí, hay muchos factores allí como tal que entran y tiene razón. Puede ser que, no, usted le entregamos un auxilio del gobierno de 300.000 pesos, sí, pero esa plata no me alcanza como tal para mis alimentos, para de pronto medicamentos y otras cosas, ¿cierto? Ahí hay que mirar pues cada caso en particular, pero eso es un tema ya pensional que lo verán ustedes en su momento. ¿Listo? Siguiente, por favor. Lo desacuartelan como tal, efectivamente. La persona está allá, pero tengo mis padres, unos hermanos menores, y fallecen en un accidente o, bueno, cualquier situación calamitosa. En ese caso, efectivamente, ahí termina ese ciclo de la prestación de servicio militar y lo desacuartelan para atender esa situación como tal. Porque puede ser eventual y puede ocurrir como tal. Así es, muy bien. Otras condiciones, bueno, así a grosso modo, pues para no detenernos ahí, el hermano o hijo de quien haya adquirido una inhabilidad. Esto es respecto a las personas que efectivamente, o una salvedad o un derecho como tal que le dan una prerrogativa para los funcionarios o integrantes de la fuerza pública, ¿cierto? Entonces, respecto de los hermanos de ellos y familiares, dice acá, el hermano o hijo de quien haya muerto o adquirido una inhabilidad absoluta y permanente en combate,
en actos de servicio o como consecuencia del mismo, de la prestación del servicio militar obligatorio, a menos que siendo acto voluntariamente quiera prestarlo. O sea, este hermano, este hijo de quien prestó servicio militar y haya adquirido esta inhabilidad o haya muerto como tal, esa persona está exonerada a prestar el servicio militar. Pero como decía mi mayor y preguntan ahorita, ¿y qué pasa si quiere prestarlo? Si efectivamente dice, a no ser que voluntariamente quiera prestar el servicio militar. O sea, no le impide que quiera prestar el servicio a pesar de que tiene una causal de exoneración. ¿Sí? No, solamente lo puede presentar uno. O sea, ese es otro tema como tal también. Entonces, están dos para prestar. Mientras que ingresa el uno y lo presta, el otro queda ahí en suspenso y queda aplazado ese tema como tal. Entonces ya él sale y ahí sí ya él puede ingresar a la fuerza. A no ser que voluntariamente quiera prestar el servicio. Mi mayor pregunta. Hay dos hermanos, ¿cierto? Y los dos ya les asiste la obligación de prestar el servicio militar obligatorio. Esos dos hermanos que tienen uno 18 y 19 años. Los dos, realmente los dos, bueno, son gemelos, ¿ves? Pongamos que son dos gemelos. Entonces, esas dos personas no tienen la obligación de prestar los dos a la vez. Podría ingresar primero uno y el otro queda aplazado mientras que ésta termine su servicio militar obligatorio. ¿Sí? Ese es el tema. Ok. Perdón. Siguiente. Aquí también hay otra prerrogativa. Mire, para los hijos de los señores oficiales, suboficiales, soldados, infantes de marina, todos los integrantes de la fuerza pública que han fallecido, ¿sí? También están exonerados, ¿quiénes? Sus hijos también están exonerados, ¿sí? Esa es otra prerrogativa como tal, ¿sí? También que han fallecido o que tengan de pronto algún tipo de, o sean declarados no aptos, ¿sí? Ok. Los clérigos religiosos, pues ahí sí es las personas que ingresan a quienes, a los seminarios, efectivamente, y demás, entonces también están exonerados para prestar el servicio militar obligatorio, ¿sí? Los indígenas, efectivamente, pues ellos están en sus resguardos y demás, pero tienen que solicitar una certificación de quién, del Ministerio del Interior, de que pertenecen a quién, a una jurisdicción indígena, un resguardo como tal indígena, ¿sí? Los indígenas. La pregunta que hacía aquí mi mayor ahorita, ¿sí? Los varones colombianos que después de su inscripción hayan dejado de tener el componente de sexo masculino en su registro civil. Que hay cambio de nombre, ¿cierto? Ya entonces ya hoy en día ya no se llama así, que no se llama de esta manera, ¿sí? Entonces ahí también son exonerados en ese sentido de prestación de servicio militar obligatorio. ¿Listo? Estas personas que cambian de sexo, mejor dicho, ¿sí? Y lógicamente, ya hicieron el trámite también en el registro civil, ¿cierto? Porque no solamente es parecerlo, sino también que figure en su registro civil de nacimiento. ¿Ok? Dice, esa exoneración, pues es la misma autoridad, ¿quién? Militar, ¿cierto? De la jurisdicción donde tenga que hacer la inscripción, en la que aplicará esa exoneración debidamente motivada para que preste el servicio militar obligatorio. Pero la persona tiene que demostrar esa causal para poder que lo exoneren del servicio militar obligatorio, ¿sí? Ok, siguiente, por favor. Otras causales, otras personas que están exoneradas de prestar servicio militar obligatorio son las víctimas del conflicto armado, ¿cierto? Pero deben estar registrados en este registro único de víctimas, ¿sí? Si no, no vale nada. No, soy víctima de conflicto armado, pero está registrado o no, entonces tiene que prestar, ok. Los ciudadanos que estén incluidos en un programa de víctimas de testigos y testigos de como tal de la Fiscalía de la Nación, pues lógicamente, ¿quién tendrá que expedir esa certificación? La Fiscalía, ¿cierto? Ok. Y los ciudadanos desmovilizados, en este caso, por ejemplo, pues los que en este momento, pues el que estudian con el tema de paz y demás, pues también están exonerados, pero siempre y cuando lo acredite ¿quién? La Agencia Colombiana para la Reintegración Social. ¿Sí? Ok. Mira aquí lo que decía mi mayor ahorita, el tema del protocolo para el tema de objeción de conciencia, ¿cierto? Entonces dice que estos ciudadanos adelantarán el trámite como tal a través de la Comisión Interdisciplinaria para este fin. Es decir, cada autoridad militar crea esta situación como tal, ¿ok? Y aquí lo otro, mire la obligación que le asiste a las personas que están en una consideración de causal de exoneración. Dice, las personas que se encuentren en una causal de exoneración para prestar el servicio, cuando así lo requieran, de manera voluntaria y autónomamente, es decir, esa es como tal esa prerrogativa que tiene de todas maneras. No obstante, lo quiero prestar, me quiero regalar para el servicio, quiero que me lleven, ahí está. Ok, siguiente, por favor. Lo que preguntaba mi mayor al principio también.
Pues en este momento realmente es aquí hablan del colombiano por nacimiento como tal, es el que le asiste la obligación principalmente. Primariamente esa es. Ya el otro pues podría ser voluntariamente, pero ese es obligatorio como tal. Muy bien. Las modalidades del servicio, ¿sí? Las modalidades del servicio. Puede ser 12 o 18 meses. Aquí pasa otra cuestión particular, no sé si ustedes recordarán, de que la persona, a pesar de ser bachiller, lo metían y le hacían firmar una renuncia y lo mandaban, ¿cuánto? De 8 meses. Aquí ya no ocurre. El solo hecho de ser bachiller no puede cambiar esta modalidad, a no ser que en el transcurso de pronto lo haga de manera voluntaria, porque es que también prestar de 8 meses tiene más prerrogativas que acá, ¿sí me entiende? 6 meses más como tal. ¿Por qué? Porque hay una formación laboral básica en el SENA, para esas personas que prestan el servicio militar. Igual, como un sí, claro, porque si reciben una bonificación que ya vamos a ver de cuánto es, sobre el salario mínimo. Pues realmente sobre el servicio como tal no está estipulado como tal de que le bajen el servicio. O sea, esta normativa no lo dice, no lo establece. De pronto la teoría sí, pero esta como tal, de otros beneficios, pero el servicio sí es completo como tal. O sea, en esta no hay esa prerrogativa, ¿sí? No, no la establece realmente. ¿Cómo únicamente presta su servicio como tal? Obligatorio, porque habla de 12 meses y 8 meses. Uh-huh. Claro. Pero en este caso, digamos que la LEP no generó esa situación como tal, o sea, le dice, presta servicio completo. Ah, sí, correcto. Puede ser el pronto esporádico, ¿cierto? Pero por lo menos la ley no está establecido en esa parte, ¿listo? Entonces, no lo establece como tal. Entonces, hablemos lo siguiente, mire. Lo que sí no puede hacer es la conversión, desde luego, de que la persona no tiene el bachillerato, pues no se puede ir para cada 12 meses, ¿cierto? Desde luego. Solamente ocurre que se pueda cambiar de modalidad voluntariamente este bachiller para 18 meses como tal, pero es como tal voluntario, ¿cierto? Se quita entre paréntesis un poco ese tema de que lo pasan a los 18 meses, entre paréntesis, porque quién sabe qué puede ocurrir allá. Pero muy bien. Con mucho gusto, señor. Sabes que yo vi en algunas unidades que se les daba la oportunidad de estudiar prestando el servicio. Se les coordinaba y después peleaban y eran bachilleres y peleaban para irse. Ah, sí, pasaban como tal. Entonces, la policía dejó frenó eso de dejarlo de estudiar porque le estaba pasando eso. Pero usted dice que no se puede. Ah, no, o sea, no, siendo bachiller, no me... Ah, entró acá. La policía les dio la oportunidad de estudiar. Ah, no, ya es otro tema. Ah, no. Ya es otro tema. Esto es cuando ingreso. ¿Se entiende? Si yo ingreso acá, porque incluso aquí lo dice, mire, la organización de reclutamiento y movilización promoverá a través de convenios que el conscripto, que no haya terminado su educación, o educación media, puede obtener su título de bachiller y terminar la prestación de servicio militar como tal. O sea, le dan el título pero cuando termine, ¿sí? Como tal. Puede estudiar ahí, pero el título lo dan cuando termine como tal, dice acá, vea. Al terminar la prestación del servicio militar obligatorio. Seguramente pronto para evitar las circunstancias que le presentó la práctica de pronto de mayor, ¿cierto? Pero aquí la ley fue clara en esa parte, dijo, hágalo, pero le da el título cuando termine. Para evitar esa cuestión como tal, porque puede ser de pronto decir, no, mire, ya soy bachiller, entonces páseme para allá. Puede ser, efectivamente puede ocurrir. Ojo. Cambio, vaya. Ah, no, es una causal de desacuartelamiento. Si ya lo prestó, se desacuartela. Más adelante lo vamos a ver, que efectivamente dice que se desacuartelera aquel que ya haya prestado el servicio militar como tal. O sea, no se puede repetir como tal allá, no puede repelar servicio allá como tal, decimos nosotros. ¿No escucha? Sí. Ah, ya repito. Sí. Esos son los aplazados. Efectivamente, son como condiciones de aplazamiento que los vamos a ver más adelante. Entonces, para repetirle a los señores mayores que están por virtual, mi mayor preguntaba que si la persona ya ha prestado servicio militar, ¿podría volver a presentarlo? Entonces, la respuesta es que no, porque es una causal para desacuartelamiento como tal. ¿Sí? Ok, ¿qué otra pregunta hay en virtual, no? Ok, listo, bueno, muchas gracias. Entonces, bueno, seguimos. Ojo que hay unas etapas, ¿cierto? Aquí se establecieron unas etapas
para el tema de la prestación de servicio. Entonces, hay una etapa que es la formación militar básica, ¿cierto? Y esa es la que le dan ¿cuánto? ¿Por cuántos días? Por 90 días. Ese es lo que le llamamos el antes de jurar bandera, ¿cierto? Por 90 días como tal, ¿cierto? La formación básica laboral, eso es pues para este tema acá, para los que tienen de 8 meses, ¿cierto? Que es con el tema del SENA, ¿cierto? La aplicación práctica y experiencia, ¿cuándo es? Pues cuando ya salen de jurar bandera, aplican esa práctica que tuvieron, pues efectivamente en los prestadores de servicio militar ya directamente en terreno, por así decirlo, mayor. No. Realmente la persona que está prestando servicio militar obligatorio desde el que empieza como tal a prestar, ya la está cubriendo como tal pena militarmente, claro. Porque ellos no tienen la condición de estudiantes como si lo tienen quienes, los estudiantes de las escuelas. Eso ya es otro tema con ellos. Y la sentencia 1214, si no estoy mal, de 2001, habla de esas condiciones de los estudiantes, ¿por qué no los incluye en el tema penal militar? Y si por el contrario los excluye de pronto si ocurre un delito en la justicia ordinaria. Por eso es que en algún tiempo se dejó de, o no se permite, por así decirlo, desde un tiempo para acá, de que las personas, los estudiantes salgan con armamento. Porque se evitó el problema, porque si incurría de pronto alguna acción penal allí, ¿qué ocurría? Pues los cogía de la justicia ordinaria. ¿Sí? Pero fue a partir de la sentencia sentencia C1214 de 2001, que habló sobre el tema de la justicia penal militar para los estudiantes, que no les aplica para ellos. Ese fuero militar como tal. ¿Sí? No, incluso desde que está ya, desde el momento mismo, ya está prestando un servicio militar. Lo que pasa es que tiene varias etapas, ¿cierto? Y la primera es la formación militar básica en esos 90 días. Ese es el tema aquí para estas personas que están en 18 meses. Y viene con el tema de quién, del SENA como tal, ¿sí? Esa es la prerrogativa que tienen las personas que están a 18 meses de prestación de servicio militar como tal. Claro, pero lo hay que no hacer todo el tiempo. Me imagino que serán jornadas de pronto de ciertas horas o demás. Porque esa es una de las prerrogativas. Formación laboral básica en el SENA como tal. Para este tema de 18 meses. Ajá. Uh-huh. Sí. Es correcto, efectivamente. Efectivamente, pues me imagino que será un tema que va a tener que reglamentar allí directamente y los convenios que van a hacer directamente el ejército con el SENA como tal. Pues realmente es como una garantía que le da el Estado a estas personas que escogen esta parte. Porque yo veo, nunca, yo he visto a los estudiantes que se hacen un técnico o agropecuario, Claro. Exacto, pero los que están prestando el servicio militar, yo no. Claro, porque precisamente esto es nuevo, mi mayor. O sea, esta cuestión es nueva y es una prerrogativa que establece la norma. Eso es para los que están bachilleres, ese beneficio es para los que están bachilleres que se pasan a los 18 meses. Es decir, no, sí, tenemos lo siguiente, ojo, por favor. Presten atención a esto, por favor. Esto es inicialmente para quienes, para los que prestan 18 meses como tal, ¿cierto? O sea, los no bachilleres. Los no bachilleres. Pero estas personas que tienen 12 meses, se podrían, mire, como dice la flechita, se pueden pasar para acá, ¿cierto? Los que tienen a 12 meses de bachilleres. Me paso para acá. Y al pasarme acá, ¿qué adquiero? Posiblemente este tema también de la formación laboral básica en el SENA, ¿cierto? Porque para eso se pasa. Pero realmente no está escrito como tal. Ya hay que cambiar en los programas que tenga como tal el ejército en ese sentido. Porque muchos de esos temas, dice la norma, es que hay que regularlo como tal, ¿cierto? Que esos convenios y las prerrogativas que hay, tiene que hacer los convenios, ¿quién? El ejército del Ministerio de Defensa Nacional, ¿sí? Para poder que se cumplan todas las prerrogativas, ¿cierto? Y como dice mi mayor, no se ha visto hasta el momento, pero la ley lo establece así y pues tendrá que reglamentarse en dado caso, mi mayor. Lo que pasa es que esa cuestión, digamos, es una función directamente de quién. De la dirección de reclutamiento como tal. Y ellos lo que hacen es coordinación de cuántas cotas necesito para la Policía Nacional, ¿cierto? Sí, eso, pero las cotas se las dan ellos. Es correcto como tal. O sea, todo el trámite se hace la incorporación,
pero las cotas las dan ellos como tal, de acuerdo a las necesidades que tenga la Policía Nacional. Por ejemplo, lo que dijimos ahorita, esas 50 muchachas que van a entrar a la policía pone las cotas de lo que requiera, ¿cierto? Pero los trámites de la libreta y demás se hacen es ante quién, ante la dirección de reconocimiento, como dice mi mayor, ¿sí? Entonces es eso, muy bien. Y la otra etapa es el tema de descansos. Desde luego ellos les dan unos descansos, unas franquicias por meses o demás, ¿cierto? Entonces ese es el tema de descanso. Siguiente, por favor. Esto es más como de conocimiento de tiempos, como le digo yo, que si la pregunta le dice, bueno, ¿cuáles son las modalidades del servicio y los tiempos? 12 y 18 meses, ¿cierto? Es claro ahí como tal. Muy bien. Pero también dice lo siguiente, ojo, puede ocurrir, como le va a pasar seguramente a los muchachos que están terminando ahorita, en periodo electoral, que podrán ser prorrogados hasta por 3 meses, ¿sí? Entonces puede ocurrir que pueda ser de 12 a 15, ¿cierto? O de 18 a ¿qué? A 21, ¿cierto? Si está en periodo electoral, ahorita en octubre que son elecciones, entonces a esas personas se les puede ampliar su periodo como tal de servicio militar. ¿Por disposición de quién? Del gobierno nacional, para atender ¿qué? Comicios electorales es cuando más se necesita gente, ¿sí o no? Esa es la situación. Entonces se puede ampliar el periodo de prestación del servicio militar obligatorio. No lo olvide. ¿Cuánto tiempo se puede prorrogar el servicio militar? 3 meses, pero solamente en elecciones, no más. No que porque el gobierno dijo ampliémoslo más, no. Solamente en este tiempo, ¿listo? Por comicios electorales. Por comicios electorales. ¿Será? No, cualquiera, comicios electorales. En octubre. En octubre, entonces, se podría ampliar como tal. Porque dice, vea, podrá ser prorrogado hasta por 3 meses como tal. ¿Sí? Pues no dice realmente el tiempo, ya es lo que digan ellos como tal. O sea, para atender a los comicios. Puede ser incluso, tiene usted razón, como tiempo de ir para atrás, ustedes van a cubrir, entonces les toca atender eso en octubre y se licencian ya en noviembre como tal. ¿Cierto? Siguiente. Se le aumenta el tiempo, sí, claro. Entonces decíamos, si estamos a 12, vamos a 15, y estamos a 18, pues podría ser incluso a 21 meses, en dado caso. Muy bien. ¿Cómo se le llaman en cada una de las fuerzas a esas personas que prestan el servicio militar obligatorio? ¿Cierto? El ejército, bueno, es entre otras, pero de acuerdo a la ley, habla en el ejército, ¿cómo se llama? Soldado, ¿cierto? En la Armada, infante de marina. En el IPEC, auxiliar del cuerpo de custodia, ¿cierto? En la policía es auxiliar de policía, ya no es que auxiliar de policía bachiller o auxiliar de policía regular, no. Simplemente auxiliar de policía, que unos prestan a 12 y otros prestan a 18 meses, ¿cierto? Entonces esa es la única variación. Y en la Fuerza Aérea se le llama soldado de aviación. De acuerdo a lo que establece la ley, pues se hizo una diferenciación de esas personas que prestan el servicio militar obligatorio, ¿sí? Muy bien. Siguiente, por favor. Atrás, por favor. También tenemos una evaluación para este tema, ¿no? También. Una evaluación, no, una prueba de conocimiento, como tal. Muy bien. Siguiente, por favor. Este es de repaso, más bien llamémoslo así, sí. Muy bien. Este otro punto clave, ojo. Del 10 personal incorporado, según esto, para el tema de medio ambiente, ¿cierto? Es una obligación incluso según eso. Porque dice incluso la norma, ojo, si no se cumple con este tema del 10% del personal incorporado. Una pregunta, ¿cuál es? Ah, ya que no tenía idea que prestaba el IMPEC, sí, claro. Allá hay los chinos de los auxiliares del cuerpo de custodia, sí, eso sí se ha asistido como tal, es buena, pero bueno estos temas para retroalimentarse y enterarse de esos temas como tal. Muy bien. Mire que nos habla entonces de que el 10% del contingente prestará servicio ¿dónde? En el tema ambiental, ¿cierto? Y lo establece como ¿qué? Como una obligación. Si no se hace, ¿qué dice acá? En DIPRO como tal para el tema ambiental. Ah, sí, pues ellos son los que piensan el tema. Pero hay que cumplirlo porque si no puede ser objeto de ¿qué? De sanción disciplinaria si no se hace. Siguiente, por favor. 10%, no lo olvide. 10% del contingente. Del contingente como tal. Por cada contingente prestará el servicio. El 10% del contingente. Del contingente. Pues se entiende que ellos no son, o sea, digamos, el servicio nunca es desacuartelado. No sé si en el tema de las mujeres, pues sí lo van a tratar de esa manera porque es otra cosa distinta, ¿sí?
Lo del caso de las mujeres, de los 50 mujeres que se van a incorporar para ese tema. Porque es otro tema ya, para ranchar así es complicado, mi mayor. No, todos por los únicos que aún estén no son los de 12 meses. Ellos sí se van todos los días para su casita. Pero los que están a 18, como en la dirección general, por ejemplo, los chinos que prestan ahí, siempre los llevan y los traen allá de San Fernando, si no estoy mal, ¿no? Entonces siempre están, pero los 18 meses, ¿no? Los de 12 sí van todos los días para su casita, sin problema. Ok. Rey, mejor, ¿esta sí está grabando? Sí. Ahí está grabando, sí. ¿Sí? Bien. ¿Se acuerdan del tema de la inscripción, cierto? Muy bien. Mire la obligación que tienen, mire. El ciudadano de la... Todos los datos, si a uno la persona le asignan de una vez cuál es el distrito militar que le corresponde, ¿cierto? De hecho, incluso bachiller y así va a una universidad, deberá demostrar que fue admitido, ¿cierto? Y ahí por lo que hacen, lo aplazan. Y lo vamos a ver más adelante, ¿cierto? Mientras que está estudiando en la universidad, ¿cierto? Entonces, mire, esta es la página de ellos para ingresar como tal. Y aquí ya lo tienen visto y eso lo hacen en los colegios ya desde ahora, en esta página, en esta plataforma como tal, ¿cierto? Miren lo que dice acá. Ojo, hasta antes de la incorporación del ciudadano, si tiene conocimiento de estar inmerso en alguna causal de exoneración, ¿sí? ¿Hasta antes de qué? De la incorporación. Después de incorporado, ya no lo puedo alegar, ¿cierto? Ya no lo puedo alegar como tal. Siguiente, por favor. Hay tres tipos de evaluaciones, ¿cierto? Como tal. Para la actitud física, ¿no? Entonces, hay una primera, que es la inicial, cuando la persona vaya, una vez citado, llegue y le hacen una primera evaluación, ¿sí? La primera evaluación de actitud psicofísica será practicada en lugar y hora que fije la autoridad de reclutamiento, ¿cierto? Para determinar que la actitud, de una vez, digamos, la persona la descartan, si no tiene actitud, pues la descartan de una vez en la primera, sin ningún problema, ¿cierto? Ok. Sin embargo, hay una segunda evaluación que es a criterio de quién, de la misma fuerza o de la persona interesada. Hágame en una segunda evaluación, ¿cierto? Porque de pronto la primera como que no conforme, entonces le hacen la segunda evaluación para declarar ¿qué? La actitud psicofísica. Si en esa segunda, efectivamente, esta segunda valoración determina que la persona no es apta, pues de una vez efectivamente ya la desacuartela, ¿cierto? Ok. Y hay otra última, no obstante, que es la final. Y esta es cuando, durante los 90 días, ¿cierto? Desde el primero hasta los 90 días se puede hacer esta valoración, ¿cierto? ¿Y estos 90 días qué significa? ¿Que es antes de qué? De una bandera y tengan esa instrucción básica que dijimos dentro de esas etapas de la formación militar, ¿cierto? Esa formación militar básica. Entonces eso, la primera es al ingreso, la segunda es por solicitud del escrito, ¿cierto? O la autoridad de reclutamiento. Y la última ya es para dedicar como tal dentro de los 90 días. ¿Listo? Dentro de 90 días como tal. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta esto. Ok. Siguiente. Esto es para el tema de los objetores de conciencia y demás, los suscritos. Entonces los reclamos pueden presentarlos ellos después del sorteo y hasta antes de 15 días de la incorporación. O sea, ya después se expira este término y ya no puedo hacer ningún tipo de reclamo, ¿cierto? Y aquí, pues, las autoridades tienen ¿cuánto? 15 días antes de la concentración para resolver ese tema. Miren lo importante de esta parte, lo que preguntan ustedes. ¿Hasta cuándo estoy obligado a prestar el servicio militar físicamente, cierto? Allá como tal prestarlo físicamente. Mire, hasta antes de un día de cumplir 24 años de edad. ¿Sí? Un día antes de cumplir 24 años de edad, mire. Es correcto, el soldado más antiguo en edad sería de 24 años, ¿cierto? En dado caso, pues que tendría la obligación para prestar el servicio militar obligatorio, faltando un día. Si cumplió 24 años, ya no tiene que ir al cuartel, ¿cierto? O allá a las instalaciones como tal. Cuando no, ¿qué? No. Cuando un muchacho salga del colegio, entre a la universidad, Ajá. dio los 24 y está en la universidad, no preste, le da la libreta de... Ya podría ser la libreta de segunda, como tal, segunda clase. Es decir, lo que decíamos al principio, ¿de acuerdo? Tenemos la obligación de definir situación entre 18 y
50 años, listo. De definir. Y de prestar como tal, hasta faltando un día para los 24 años. Si cumplo 24 y no he definido, no he prestado servicio, lo que sí debo es definir la situación, o sea, adquirir la libreta militar. ¿Y me la van a dar seguramente de qué? De segunda clase. Ah, puede ser una forma de pronto también de evadir como tal. Pero entonces, ¿qué ocurre? De todas maneras tienen la obligación de que a ellos les dan, los que están estudiando les dan una libreta militar provisional. Provisional, mientras que están estudiando. Si dejan de estudiar, les toca prestar el servicio militar obligatorio, desde luego. Pero, lógicamente, una vez cumplido esta edad, pues ya no tienen que ir a prestarlo, pero sí comprar aquí la libreta. Le asistiría la obligación de prestar el servicio como tal, porque están en ese rango, ¿sí ve? Eso. Pero a algunos les tocará pegar maestría y doctorado en dado caso. No, doctorado por lo menos para que alcance como tal. Y no preste servicio en ese sentido, claro. Porque está muy joven. Sí, claro. Ah, claro, efectivamente, claro. Pero entonces esto, entonces, para que lo tengan claro, una cosa es definir y la otra es prestar el servicio militar obligatorio. ¿Listo? Ok, siguiente, por favor. Clasificación. Dice que es el acto por medio del cual la autoridad de reclutamiento determina que un ciudadano no puede ser incorporado, ¿cierto? Lo primero es por tener alguna causal de exoneración de las que acabamos de ver, ¿cierto? Eso se llama clasificación, o sea, no puede ser incorporado a las filas, ¿sí? Desde luego, no tener actitud psicofísica, pues no puede prestar el servicio militar obligatorio, ¿cierto? No va a haber cupo. De buena, llegaron y no, la verdad no lo necesitamos. Váyase de una vez, listo, ven. Ah, sí, pues hay unas cosas donde toca pagar la cuota de compensación. Se llama cuota de compensación. Sí, correcto, sí. Dice acá, haber aprobado las 3 fases de instrucción, así como el año escolar, en los colegios educativos. Allá hacen 3 fases, y si están esos colegios autorizados, para ese tema, especialmente los colegios que los militares, ¿cierto? Los colegios militares, a ellos les dan la libreta militar, pero deben estar directamente autorizados, ¿cierto? Bueno, hay 2 factores que tienen en cuenta, que no lo vamos a hablar, pero para cultura general. Ingresos y patrimonio líquido. Es decir, lo que tenga usted registrado como bienes y demás. Le tiene en cuenta eso y le sacan un porcentaje. Entonces, hay unos que solamente le aplica por el tema de ingresos, o sea, por el salario. Hay algunos. Pero hay otros que le aplican los dos. Entonces, si parte por acá, de acuerdo al ingreso, y de acuerdo al patrimonio líquido, los bienes, las propiedades, le aplican las dos y le sale más cara la libreta militar. Con base en la declaración de renta, porque se mira el patrimonio líquido. Ah, no, claro. Pero puede ser también ocurrir lo siguiente, mi mayor, que la persona, a pesar de que, digamos, tiene el hijo en un buen colegio, pero no tiene propiedades. Tiene un buen salario de pronto. ¿Se entiende? Entonces le miran esa situación como tal. También ellos piden muchas veces el tema de que le gustó en Codazzi, también para mirar el tema de bienes. Entonces, pues, ellos por todos lados cierran el camino pues para poder cobrar esa cuota de compensación. Pero entre más reciba y más bienes tenga, pues más cara sale la libreta militar obligatoria, mi mayor. Esa sí solamente la estableció para que anteriormente con la anterior normativa, valga la redundancia, el solo hecho de ser miembro de la fuerza pública lo generaban, le bajaban por lo menos a uno, le atenuaban por lo menos la libreta, ¿sí? Claro, en la anterior normatividad, pero ahorita con esta no, solamente es el caso de que resulte fallecido o que de pronto tenga un impedimento físico o alguna circunstancia, pero no por el solo hecho de ser de la fuerza pública. Como tal. ¿De una vez? Ah, muy bien, porque ahorita está más complejo, ahorita está más complicado.
Vamos a ver otro punto importante, pues como dice mi mayor, sigamos, ¿qué dice acá? Claro, efectivamente. Los que estén lógicamente reconocidos, mire, y lo dice el parágrafo 2, como dice mi mayor, los colegios se les reconoce para prestar de servicio, dice acá. Parágrafo segundo, los estudiantes que dan el programa de reservas de instrucción en un colegio autorizado, pues se le dará ¿qué? La respectiva tarjeta, la libreta militar. Ah, pues entenderá, claro que sí, porque claro que es, ojo, solamente ese derecho es para las personas que los presten físicamente. Y se le tiene en cuenta, vamos a ver los derechos como tal, y lo vamos a ver de una vez así, corriendo para no ir más al fondo. ¿Qué le reconocen a ellos? ¿Qué prerrogativas están por prestar el servicio militar? Primero, descuentos en las escuelas de oficiales de la fuerza pública, ¿cierto? Descuentos como tal. Otra prerrogativa, ese tiempo le cuenta como tiempo para pensión, ¿sí? Esa es otra facilidad como tal que da, ¿sí? Descuentos en Transmilenio, en líneas de celular y otras situaciones como tal, ¿cierto? Entonces, por prestar, también sea un concurso de méritos, digamos, para un empleo, le tienen en cuenta para desempate o para prioridad haber prestado servicio militar obligatorio, ¿sí? Esas son las prerrogativas que hay y los derechos que hay como tal. Primera clase, claro. Eso es de primera clase. Se entiende que es primera clase quien haya prestado servicio. Se entiende que ellos, incluso también las escuelas de policía, cuando ya sale uno los 12 meses, por solo hecho de estar 12 meses en la escuela, le dan la libreta militar de primera clase. Es decir, Escuela de Santander o la UCM de la Córdoba, 12 meses de haber estado allí, le dan la libreta militar. Del Ejecutivo, por 12 meses de haber estado allí o de estar en la escuela, le dan también su libreta de primera clase como tal. Entonces no tiene que, desde luego, prestar servicio. Sigamos para adelantar más, pues eso ya lo otro ya, los derechos ya lo adelanté, esos son otros temas, sigamos. Bueno, lo que les decía, mientras que está en servicio, o mientras que está como tal, tiene unas prerrogativas, alimento, transporte, y bueno, todo este risor y demás, ¿no? Muy bien. Siguiente. Eso es risor y demás, eso bueno, ok. La bonificación que preguntaba mi mayor, no hay salario allá, ahí es bonificación, ¿cierto? ¿Cuánto? Un 30%, ¿listo? Que puede subir a un 50%, siempre y cuando haya, ¿qué? Presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional, ¿listo? Inicialmente es un 30%, un 30%. ¿Señora? Sí, para los dos. Claro, es un 30% como tal, independiente de lo que sea. Pues ¿estos para qué? Pues les dan alimentación. Estos, por ejemplo, alimentación y vestuarios para, alimentación es para quién? Para los que están como tal allá físicamente prestándolo, ¿cierto? Les pagan bonificación. No, solamente incluye el tema de bonificación como tal. ¿Sí? Que es un medio, el 30% de un salario mínimo, legal mensual vigente. ¿Listo? Ok, muy bien. ¿Sí? Ya, y al momento de licenciarse, les dan un Everfit, porque les dan un vestido completo, ¿no? Un Arturo Calle, un Everfit. Bueno, alguno de esos como tal. Eso. Siguiente, por favor. Bueno, todos son los temas que hay durante el servicio militar, entrada gratis a servicios públicos y demás, el Transmilenio, siguiente. Son derechos. Mire, líneas aquí como tal. Los operadores le realizaron unos descuentos como tal también, ¿sí? Todos los operadores. Viajes también descuentos en tiquetes aéreos, en tiquetes terrestres y demás, ¿sí? Todos estos son prerrogativas. Siguiente. Siguiente. Sigamos. Tienen los reservistas de primera clase. Ojo, los colombianos que prestan servicio físicamente, ¿cierto? Mire, los alumnos de las escuelas de policía que duran un año, ¿sí? Y de las fuerzas militares y demás. Los colombianos que acrediten haber prestado servicio en estados en los cuales Colombia tenga convenios respecto a este tema de servicio militar, ¿cierto? Los alumnos de los colegios que decíamos, ¿cierto? Militares y policía que estén aprobados como tal y que aprendan año escolar, ¿cierto? ¿Y los de segunda clase quiénes son? Y los que no lo presten realmente o los que sean exonerados, ¿cierto? Porque también hay personas que son exonerados para prestar el servicio militar y se le dan en las de segunda clase. Es decir, simplemente la segunda clase de los que no presten como tal, que no ingresan a las filas. ¿Listo? Esos son los de segunda clase. Siguiente. Los de honor son los que efectivamente prestaron el servicio y han perdido su capacidad psicofísica en un 25%. Son los reservistas de honor, ¿cierto? Siguiente. Y les dan la medalla y demás. Bueno, esa clasificación, ojo, ¿cómo es la clasificación de los reservistas por edad? ¿Cierto? Entonces hablamos de una primera línea, una segunda línea y una tercera línea por edad. Entonces, los de primera línea, los que van primero allá, que se presente un conflicto armado y demás y les tocó
volver a las filas. Entonces son los reservistas de primera y segunda clase. Ah, pero mire, a pesar de que no prestó servicio físicamente, ¿cierto? En filas, pero si tiene de segunda clase, va. ¿Y quiénes son? Hasta 31 de diciembre del año en que cumplan 30 años de edad, ¿cierto? 31 de diciembre que cumplan 30 años de edad, son la primera fila, o sea, los más jóvenes van allá primero a asumir el conflicto, ¿no? Por así decirlo. En segunda línea, los reservistas de primera y segunda clase, ¿sí? Desde el 1 de enero del año en que cumplan los 31 y hasta cuándo? Hasta el 31 de diciembre en que cumplan 40 años de edad, ¿sí? Y la última, ¿le asiste a quiénes? A los que tengan 41 años y hasta 50 años como tal. Reservista, ¿no? O sea, que hasta los 50 toca ir también a defender la patria, en dado caso, ¿sí? Siguiente, por favor. Bueno, causales de desacuartelamiento como tal, cuando lo ordene el Comando General de Fuerzas Militares o la policía. Lo que decía mi mayor ahorita, que el tema, digamos, por acá de que tenga medidas de aseguramiento de temas penales y demás, ¿cierto? Todo esto como tal. Cuando haya presentado documentación falsa, cuando devenga o sobrevenga un tema de causal exonerativa. Estando prestando el servicio, como tal, pues en ese caso, lo exoneran del servicio y lo desacuartelan, ¿cierto? Siguiente, por favor. Esto es el tema como también, sí, cuando venga el tema penal. Ojo, lo que decía mi mayor ahorita, mi mayor que preguntaba, que si podía volver a prestar el servicio, mire, lo desacuartelan siempre y cuando ya haya prestado su servicio militar y lógicamente pues allá el ejército tiene sus bases de datos para ese tema como tal. Bueno, siguiente. Una cosa es exonerarlo de prestar el servicio militar y otra es a los que exoneran para pagar la cuota de compensación, que es otro tema. Entonces, ¿quiénes no pagan cuota de compensación? Es decir, ¿quiénes les sale la libreta gratis? Personas en situación de discapacidad, ¿cierto? Los indígenas, las personas clasificadas en 1, 2, 3 del CISBEN, ¿cierto? Los soldados acuartelados con ocasión del tema de psicofísica, o sea, fueron allá, pero sufrieron de una disminución de la capacidad también. Quienes al cumplir 18 años estén en condición de adoptabilidad, es decir, sigan por cuenta del bienestar familiar. Las víctimas escritas en el RUT, o sea, Registro Único de Víctimas, los ciudadanos desmovilizados, ciudadanos en condición extrema de pobreza demostrada, y los habitantes, por obvias razones, los habitantes de la calle o en la calle, de calle o en la calle, como dice el Código Nacional de Policía de Convivencia. Bien, este era todo el recorrido de la Ley 1861. Procedemos entonces a hacer la nación. ¿Sí? Porque este es un tema es más rápido, esto no es un tema tan complejo. Más de cultura general, pero sí tener en cuenta el tema de que los 18 años, que los 18, 12 meses, 18 meses, la edad como tal y demás, ¿cierto? Sin embargo, al fin y al cabo es para estudiar. Ay, enviémosle por favor a... Ya lo envió. Ah, listo, bueno, muy bien. Este está fácil, no está tampoco tan duro. No está difícil. No, este es más cortico. Este es de 18 preguntas, no, 6 nomás. Una. Vamos, yo pasa mal. Gracias, mi hermano. Mi mayor. Por favor. Mi mayor. Mi mayor. 6 nomás. 6 nomás. Muy bien. Y este para los que mi mayor. Gracias. Muy bien. Si hay alguna duda, no se las puedo resolver porque me estamos en el examen. ¿La D? ¿Todo la D? ¿Sí? ¿Quién era todo mi mayor?
51 no, acuerde que es hasta que cumpla 50 años de edad. Muy bien. Corrijámosle ahí, muy bien, ok. ¿Están apostando, sí o no? Ay, fue madre. Están en la apuesta por aquí, vea. Bueno, segunda. Ah, bueno, ¿qué le dijeron? Sí, ya. Estamos en la primera, estamos resolviendo el cuestionario. La primera, para todos, la D, sí, señor. Muy bien, la D. Muy bien, segundo. La siguiente es una causal de exoneración para prestar el servicio militar. La segunda, ¿cuál sería? Ser padre de familia, sí, señor. Tercero. El tiempo de servicio militar obligatorio podrá ser prorrogado por el siguiente término. ¿Cuánto dijimos? 3 meses, o sea, la A. Tercero, la A. ¿Sí? ¿Van ahí? Sí. Bueno, muy bien. Cuarto, de cada contingente, el siguiente porcentaje debe ser el 10%. Ay, María, están en de trampa, vea. La quinta. Los colombianos declarados aptos podrán ser incorporados a partir de la mayoría de edad hasta faltando un día para cumplirlos. 24 horas de edad. Muy bien. Esa vaina, así es. Pero si es bisiesto. Bueno. La sexta. ¿Cuáles son los reservistas de primera línea? Año que cumple 30 años. Muy bien. ¿Y qué dijeron ayer ¿Ya? Listo, muy bien. La última es la B. Muy bien. De todas maneras, agradecerles mucho por la atención. Y desearles mucho éxito en esa evaluación. Muchas gracias, Dios me lo bendiga, muy amables. Buenas noches, muy formales. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí ya dijeron sí. Sí, ya casi, en el virtual, sí. Ustedes dijeron toda la virtual, sí. ¿Y usted, señor? Muy amable, muchas gracias a ustedes por la atención. Dios me lo bendiga y mucho éxito en su